Estimadas amigas, estimados amigos de los medios de comunicación, muchas gracias por estar presente. Gracias, señor presidente municipal, por recibirnos aquí en el Palacio Municipal de Coatzacoalcos. Muchas gracias a todas las presidentas, presidentes de organizaciones empresariales, de organizaciones de la sociedad civil, a los integrantes del Cabildo, a las y los integrantes del Cabildo, y a todos ustedes por acompañarnos este domingo. El día de hoy, Coatzacoalcos empezará a recibir los volúmenes de agua que requiere para el consumo de los habitantes y para el desarrollo de las actividades industriales y comerciales. Muchas gracias. Nos comprometimos hace menos de 72 horas a que la presa Yuribia sería reabierta y ya fue reabierta. Hoy pudimos constatar que ya fluye agua normalmente a Coatzacoalcos, a algunas colonias de Minatitlán y Cozoleacaque que se habían visto también afectadas. Ha sido un proceso de diálogo intenso, encabezado por el presidente municipal de Coatzacoalcos y por el secretario de Gobierno, a quienes reconozco su talento, su capacidad, su disposición al diálogo. Ha estado normado este diálogo por una premisa que regirá la vida de Veracruz, que la rige desde el 1 de diciembre. En Veracruz se tiene que reimplantar el Estado de Derecho. Todos tenemos que ser respetuosos de la ley. Si cumplimos con la ley, Veracruz vivirá una etapa nueva, una etapa distinta. Veracruz comenzará una nueva etapa de desarrollo, de generación de empleos, de seguridad pública, de mejoramiento de los servicios básicos. De ninguna manera podía continuar 500,000 de habitantes del sur de Veracruz dependiendo del capricho, dependiendo del chantaje, dependiendo de la extorsión fuera de la ley. Esto no lo podemos permitir y así lo dije. Hoy me da muchísimo gusto anunciar que lo que durante muchos años se había repetido y particularmente durante 2014 por un mes había afectado la vida de 500,000 de habitantes de esta zona, esto no se volverá a repetir. Hemos logrado resolverlo por la vía del diálogo, pero quiero dejar muy claro, no será de ninguna manera un hecho que se repita. Estará presente siempre el ánimo de dialogar, pero cuando se tenga que aplicar la ley y cuando tengamos que utilizar la fuerza pública para evitar este tipo de violaciones, lo vamos a hacer, porque fui electo para que Veracruz cambiara, para que Veracruz viviera una etapa de certidumbre, para que se respetara la ley, y esa es mi obligación primordial. Quiero decirles también que a partir del día de hoy se instalará en la presidencia municipal de Tatahuicapan una mesa de diálogo, en la cual estará representado el gobierno del estado por la secretaria de Desarrollo Social, Indira Rosales, y por distintas funcionarias y funcionarios de áreas que tienen como objetivo central apoyar a la población que más lo requiere. Se les va a invitar a incorporarse a programas institucionales que de igual manera se aplicarán en otras zonas serranas de nuestro estado, en otras zonas indígenas. Programas que tienen un muy claro sentido social, una muy clara vocación social. Pero quiero dejar muy preciso un hecho. No habrá dinero en efectivo en el caso de Tatahuicapan para ninguna organización social ni política. Esa no es una tarea del gobierno. El gobierno no puede usar recursos de los veracruzanos para distribuirlos de manera arbitraria e indiscriminada entre quienes pretendan chantajear a la población. Quiero por último señalar lo siguiente: con toda responsabilidad y con pleno conocimiento de causa, señalé que integrantes de una organización política, concretamente de Morena, estaban participando en estos hechos y hoy lo reitero, no es debido de ninguna manera predicar la no violencia y violentar la vida de 500,000 de personas, alentando hechos ilícitos que afectaron el derecho constitucional a recibir agua. Exhorto a los dirigentes de Morena a que no repitan estas conductas. Son conductas que lesionan a los veracruzanos, son conductas que lesionan la estabilidad política, son conductas violentas, aunque la violencia no se expresa en agresiones físicas, se expresa en la suspensión de un derecho constitucional, en este caso el derecho a recibir agua. Todos tenemos la obligación
de conducirnos de acuerdo a la ley. Los partidos políticos también la tienen. No deben aprovechar de ninguna manera circunstancias de esta naturaleza para hacer política. Los habitantes de Coatzacoalcos y de todo Veracruz pueden tener la más absoluta certeza de que cumpliremos nuestra palabra de cambiar radicalmente a Veracruz y de que en Veracruz se viva con certidumbre, con apego a la ley, con respeto al Estado de Derecho, empezando por el gobernador del Estado, que da ejemplo de cumplimiento de la ley. Muchísimas gracias y estoy para servirles. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo se pudo lograr el diálogo con personas que solamente exigían dinero a cambio de liberar el acueducto Yurimaguas? Bueno, el secretario de Gobierno estableció contacto con ellos. Desde el primer día yo di una conferencia de prensa y anuncié que no respetaríamos de ninguna manera un convenio suscrito por el gobierno anterior, porque ese convenio era violatorio de la ley. Un convenio suscrito por diversos funcionarios, encabezados por el secretario de Gobierno y suscrito también por la presidenta del Congreso del Estado, un convenio en el cual, de manera absolutamente ilegal, se disponía de 2,5 millones de pesos mensuales en efectivo para otorgárselos a un grupo que amenazaba con tomar la presa Yuribia si este dinero no se les entregaba. En este convenio se negoció también la ley. Se estableció que el gobierno del Estado y la Procuraduría General de Justicia, representada entonces por Luis Ángel Bravo Contreras, no ejercería acción penal aun cuando se tomaran las instalaciones de la presa y se afectara la vida de 500,000 de personas que habitan en el sur de Veracruz. Este convenio irregular, desde el primer momento señalé que no lo cumpliríamos, que no lo respetaríamos porque era violatorio de la ley. Y le pedí al secretario de Gobierno que así lo transmitiera a los habitantes de esa zona, pero en particular al grupo que encabezaba desde hace mucho tiempo esta acción de chantaje. El secretario se los comunicó y saben los habitantes de esa zona y particularmente los dirigentes que somos personas de palabra. Desde el primer día se les dijo: no habrá 2,5 millones de pesos mensuales en efectivo. Hay capacidad y disposición al diálogo y a apoyar a las personas que más lo requieren, y hoy lo reitero aquí. Estamos dispuestos a incorporarlos a todos los programas institucionales del gobierno del Estado. Hoy mismo quedará instalada esta mesa. A partir de esta disposición, a partir de esta determinación de no aceptar un convenio irregular, el secretario de Gobierno dialogó todos los días prácticamente con los dirigentes hasta que la noche de ayer convinieron en entregar la presa, empezar a abrir las válvulas, y esta mañana prácticamente ha quedado el servicio totalmente restablecido. Señor gobernador, Elizabeth Davina de Al Valor Político y el Heraldo de Coatzacoalcos. El día de ayer, en una rueda de prensa, la diputada Rocío Nale deslindaba a Morena de todos los actos ocurridos en Tatahuicapan. Incluso pedía pues que le ofrecieran una disculpa pública a la diputada de Cozoleacaque, y lo mencionaba a usted como porro, que tenía un brazo del gobierno metido en estas acciones de violencia que están ocurriendo en todo el estado para pues perder esto del gasolinazo. A ver, son dos cosas totalmente distintas. La acusación de porro la dejo en segundo lugar. Ni cuando estaba yo en la universidad me acusaban de porro, al contrario, yo promedio de 10, nunca en mi vida he sido porro. La primera, a ver, ofrecer una disculpa ¿a quién? No. Yo me comprometí a resolver el problema y aquí estoy dando la cara a los habitantes de Coatzacoalcos diciéndoles: ya resolvimos el problema y hoy Coatzacoalcos tiene agua. Esa es la solución que ofrecimos y la estoy anunciando el día de hoy desde Coatzacoalcos. Segundo, hay un dicho muy común: quien no se quiera quemar, que no entre a la cocina. Si Morena tiene temor de que los acusen de violentos, y si ellos predican la no violencia, que no violenten la vida de 500,000 de veracruzanas y veracruzanos a quienes les negaron o les pretendieron negar el derecho al agua. Ellos estuvieron detrás del movimiento, lo señalamos con datos muy precisos, y hoy quieren señalar que no tuvieron participación. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que los habitantes de Coatzacoalcos habían reaccionado. Si no son violentos, que no actúen de manera violenta. La acusación de porro me parece realmente una tontería. Detrás del movimiento o de los actos vandálicos, no del movimiento, que se llevaron a cabo
en distintos lugares del estado, por fortuna en 14 de 212 municipios, no más, muy lamentable, pero solamente en 14. Detrás de estos hechos, lo que hemos dicho y lo señalamos el día de ayer, hay jóvenes, algunos de ellos muy irresponsables, hay personas que convocaron a actos de violencia, pero de ninguna manera se identifica ni la participación de partidos ni de organizaciones, hasta este momento organizaciones delictivas. Evidentemente lo que el secretario de Gobierno, el secretario de Seguridad y su servidor hicimos fue contener los hechos, y hoy puedo decir con mucha satisfacción que Veracruz ha superado esa etapa, que estamos muy pendientes de cualquier evento que se pudiera dar, pero de ninguna manera tiene sentido, es realmente un absurdo, una tontería decir que nosotros estábamos detrás de los hechos violentos. Señor gobernador, José Antonio Peraza me saluda. ¿Habrá cargos contra esa gente de Tatahuicapa? ¿Habrá orden de aprehensión, dada la situación que priva y que dicen ellos que van a volver a tomar el Villa, señor? Le pregunto, ¿se van a girar órdenes de aprehensión? Peraza, con mucho gusto te contesto. Hay de parte del gobierno del estado dos vías, la vía del diálogo y la de aplicación de la ley. Las dos están abiertas. Quien quiera dialogar, como nos han expresado que quieren dialogar, aquí estamos, aquí se va a quedar en Tatahuicapa, en la Secretaría de Desarrollo Social, al frente de un grupo de personas que laboran en el gobierno y que tienen capacidad de resolución para tomar acuerdos. Quienes violenten la ley, se les va a aplicar la ley, no tengan ninguna duda. El acuerdo fue que el día de hoy, en la presidencia municipal de Tatahuicapan, es decir, en el lugar donde radica la autoridad, en ese lugar se instalarán mesas de trabajo para conocer de algunas preocupaciones que tienen, por ejemplo, en materia de salud, en materia de desarrollo social, y proceder a incorporar a las personas que tengan necesidad de algún apoyo por parte del gobierno, procederlas a incorporar a estos programas. Repito, no son programas específicos para una zona, son programas institucionales para todo el estado. Y pongo un ejemplo muy claro. Se quejan los habitantes de la zona, y tenían razón, de que no había medicamentos en las clínicas y centros de salud. Hoy hay 70% de abasto de medicamentos, y seguramente entre lunes y martes tendremos 90% de abasto de medicamentos. Ese tema quedó resuelto. Gobernador Luis Alberto Ruiz, del PTV. Oiga, ¿en qué va a consistir la mesa de diálogo que instalaron en Tatahuicapa? Y si habrá vigilancia permanente en la presa, porque en cada momento la están tomando por cualquier excusa. Sí, la mesa de diálogo, como ya lo comentamos, es una mesa que tiene como propósito escuchar sus preocupaciones en torno a problemas de salud, a problemas educativos, a problemas de infraestructura, y proceder a plantearles la posibilidad de incorporarse a programas institucionales del gobierno del estado de Veracruz, de tal manera que ellos puedan ser beneficiados, al igual que todos los demás indígenas de varias regiones, puedan ser beneficiados por estos programas. Participarán 11 representantes de las comunidades de Tatahuicapan y los funcionarios de gobierno del estado que sean necesarios. Hoy está aquí ya la Secretaría de Desarrollo Social y otras personas de distintas dependencias, particularmente del sector salud. Señor gobernador, muy buenas tardes. Gregorio Antonio de la página informes.com.mx. No es la misma burla, nomás que revolcada, decirle que van a haber programas sociales. ¿Y hasta cuándo va a ser rehén de Tatahuicapa? Pues mire, yo le respondería que en el año 2014, este problema, en términos generales, fue de 26 días, en términos reales casi un mes, porque tardaron 4 días más en reabastecer al 100% el servicio de agua en Coatzacoalcos, y hoy ha durado 60 horas. No es la misma burra, no más que revolcada. Hoy se aplica la ley, antes no se aplicaba. Hoy no se cede al chantaje, antes se cedía al chantaje. Lo que vamos a hacer es responder a inquietudes justas, legítimas, de carácter social, de tal manera que no tengan ningún pretexto para volver a hacer lo que hicieron. Gobernador, buenas tardes. Armando Ramos, de ABC Noticias y Diario Presencia. Usted había citado a gente de Morena que tenía órdenes de aprehensión. ¿Ya se ejecutaron estas órdenes? Otra pregunta. La CAEP tiene pensado absorber a la CEMAS como organismo operador. Se habla de que tiene muchas deudas y podría mejorar su situación así.
Y 3, ¿tienen algún proyecto ya contemplado el gobierno del estado para dejar de depender de la presa Yuribi? Lo primero, respondería, yo no he citado que militantes de Morena tengan órdenes de aprehensión, he dicho que quienes violen la ley se les va a aplicar la ley. Segundo, en lo que se refiere a la absorción de la Comisión Municipal de Agua, no hay ningún proyecto en ese sentido. Y tercero, venimos conversando el día de hoy con el presidente municipal acerca de la necesidad de reforzar las fuentes de abasto de agua para esta zona. Es un proyecto que seguramente podremos avanzar en él en el curso de los próximos meses, porque es una zona que va a crecer, que sigue creciendo y que requiere de fuentes de abasto suficientes, y ir planeando el futuro también. Múcio Cárdenas, señor gobernador, concretamente se habló de que estas gentes que tomaron el acueducto Yuribia transgredieron la ley. En su gobierno, usted incluso desde la campaña ha dicho que no va a permitir que la ley se negocie. En este caso estamos viendo, incluso sí se mencionó que había órdenes de aprehensión contra algunos de estos integrantes de esta comunidad y que han tomado de rehén a la presa Yuribia y obviamente a 500,000 de habitantes de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cozoleacaque. ¿Se va a negociar estos hechos que ya son transgresiones a la ley a cambio de obra, a cambio de que no soliciten los 2,5 millones de pesos? ¿No es esto lo mismo que hacía Duarte? Lo mismo que en su momento hizo Fidel Herrera, quien comenzó con todo este caos, este problema. No, Múcio, tú sabes que eso no es así. A ver, nadie ha negociado la ley, nadie ha puesto sobre la mesa el no cumplimiento de la ley, absolutamente no. Al contrario, dimos una conferencia de prensa y fuimos muy precisos en cuanto a que no permitiríamos que estos hechos de violencia, porque es violencia, tomar una presa, cerrar las compuertas o cerrar las válvulas, impedir que 500,000 de personas reciban agua, es un hecho de violencia grave. La violencia no se expresa solamente en pedradas contra vitrinas, esa es una forma más grave de violencia, es una forma cobarde de violencia. Y evidentemente no me parezco en nada ni a Duarte ni a Fidel Herrera. Soy un hombre serio, soy un hombre honorable, soy un hombre que respeta la ley y que hace valer la ley con determinación. Que no va a acceder a chantaje, pero se dio a conocer que para que un diálogo con los habitantes de Tatahuicapa, el señor Lino Hernández pidió que se retirara la orden de aprehensión y a cambio hubiera despensas para las familias de Tatahuicapa. ¿Qué tan cierto es eso? Totalmente falso. Señor, acabaremos saqueos. Una pregunta, ¿cómo va el proceso que usted se asignó a gobierno para la protección de los terrenos, para recuperar los terrenos que supuestamente se han hecho finalmente de barco? A ver, terminamos con el tema de la presa. ¿Hay alguien que quiera preguntar? Ahorita nada más terminamos. En materia de seguridad, No, pero quisiera nada más terminar con el tema de la presa. Ya se acabó el tema, no hay ninguna pregunta ya sobre el tema de la presa. Gobernador, Raúl Domínguez de Gobernantes. Históricamente Coatzacoalcos ha dependido de Yuribia y ha sido el agua potable, la promesa cumplida de varios alcaldes, de varios candidatos a diputados, senadores y gobernadores. ¿Está usted dispuesto a pasar a la historia para resolver el problema del agua potable en Coatzacoalcos, Minatitlán, Cozoleacaque, creando alguna otra alternativa que no sea Yuribia? Bueno, yo lo que quiero es cumplir con mi responsabilidad y tener un registro histórico positivo. Hoy he cumplido con mi responsabilidad y los habitantes de Coatzacoalcos ya tienen agua. Esto duró 60 horas y lo hicimos de una manera pacífica, mediante el diálogo, sin negociar la ley, y creo que esto debe merecer un reconocimiento no a mi persona, sino a la institución, al gobierno del estado de Veracruz y al gobierno de Coatzacoalcos. Evidentemente el objetivo es abastecer suficiente agua a Coatzacoalcos e ir garantizando nuevas fuentes de abasto. Ya lo platiqué con el presidente municipal, ver la posibilidad primero de mejorar lo que ya está, los pozos que ya están, y probablemente de perforar algunos pozos más. Esto dependerá de las posibilidades económicas del gobierno del estado y de la propia Comisión Municipal de Agua, que obviamente será supervisada de manera muy estricta para que no suceda lo que venía sucediendo. Era una fuente de riqueza para una persona que ustedes conocen perfectamente bien quién es. No será así. Lo que se genere en la Comisión Municipal de Agua de Coatzacoalcos servirá para mejorar el servicio de agua de los habitantes de esta ciudad, de este municipio. Señor, se acabarán los saqueos, vendrá la
A ver, terminamos el tema de Yuridia y ahorita Una pregunta con el tema del agua. ¿Tu administración contempla algún proyecto para privatizar el agua de la zona centro del estado de la zona sur? No, no hay ningún proyecto. El proyecto es ser muy eficientes, que CAEP deje de ser un nido de ratas como lo era. Hay denuncias ya por 250 millones de pesos en contra del anterior titular de CAEP, que estuvo un año. En un año ya hay denuncias por 250 millones de pesos. Ese es el proyecto que hay. Eficiencia y honestidad en el manejo del agua. Presidente, creo que querías comentar algo, ¿verdad? Buenos días, tardes ya a todas, a todos. Solamente, gobernador, agradecer y reconocer el esfuerzo de su gobierno desde antes incluso del hecho de esta toma de la presa, vía telefónica, muy al pendiente con un servidor en la madrugada del día jueves, y desde el jueves que se dio el hecho al pendiente, y agradecerle. Está hoy el Cabildo, la síndica, las regidoras y regidores del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, presidentes de cámaras empresariales, que por conducto de un servidor, si ellos me lo permiten, queremos agradecer y reconocer la preocupación, y que desde el primer momento asumió como suyo el tema, y que su gobierno en todo momento respaldó y trabajó para que el diálogo se llevara a efecto. En ese sentido también, si me lo permite, al señor secretario de Gobierno, don Rogelio Franco, que en todo momento estuvo al pendiente, con mucha comunicación, pero sobre todo asumiendo como suyo el tema para que pudiéramos tener la recuperación del agua, que ya hoy, de manera muy importante, casi todo Coatzacoalcos en este momento está ya con el suministro de agua regularizado. Le agradecemos de todo corazón el esfuerzo, se lo reconocemos, y estaremos sumados a las medidas y a las acciones que haya que tomar en correspondencia dentro de este diálogo que se llevará a cabo el día de hoy. Muchísimas gracias, señor gobernador, por todo el apoyo. Adelante, ahora sí pasamos a temas varios. A ver, Peraza. Tres palabras en una. Psicosis, saqueos, vendrá la gendarmería, des una vueltecita por todo el sector de la ciudad. No hay nadie, señor. ¿Qué pasa? Ya me dio una vuelta, estuvimos recorriendo la ciudad con el presidente municipal. Lo que advertimos es tranquilidad y efectivamente poca gente en las calles. Coatzacoalcos es domingo, sí, pero Coatzacoalcos fue una de las ciudades menos afectadas en términos materiales. Hubo una afectación a una refaccionaria, Autoson, destruyeron los vidrios, y de ahí en fuera estuve en permanente contacto con el presidente municipal porque había distintas versiones de ataques, de vandalismo en Fórum y en algunos otros lugares, y no sucedió porque actuó con toda oportunidad la policía, estuvieron muy pendientes. No vamos a permitir vandalismo, ya lo hemos dicho, estamos muy pendientes, hay una gran coordinación entre instituciones del gobierno federal, del gobierno local, ha llegado la gendarmería, si es necesario moveremos parte de la gendarmería a esta zona, estamos dando atención prioritaria a las zonas donde se presentaron problemas, pero la información que tenemos, la información disponible, nos permite afirmar que prácticamente los temas han cesado, este tipo de problemas han cesado, y han cesado porque se actuó con oportunidad y con firmeza. Se detuvo a más de 530 personas en todo el estado, ya se empezaron a dictar los primeros autos de sujeción vinculatorios a proceso, con prisión preventiva hasta de 1 año por los delitos de robo agravado y terrorismo, que pueden implicar hasta 30 años de prisión para quienes participaron en estos hechos. Yo lamento muchísimo que jóvenes, personas adultas también, que hayan participado en esto, puedan pasarse prácticamente el resto de su vida en prisión, pero la ley eso señala. No vamos a permitir de ninguna manera que se siga violentando la vida de los veracruzanos. Y estuvimos en contacto con el presidente municipal de Aguadulce. Aguadulce fue una de las ciudades más afectadas en términos de tamaño, proporcionalmente fue muy afectada. La policía municipal no lo pudo evitar
y cuando llegaron los refuerzos de policía de Coatzacoalcos y de otros lugares, ya habían sido vandalizados varios negocios. Detuvimos a 10 de los participantes en estos hechos violentos de Aguadulce, los detuvimos en las Chuapas, están ya sujetos a proceso y tenemos información muy importante, videograbada y fotografías de quienes participaron. Se está en proceso de identificación y obviamente se les va a sancionar. En términos de abasto, no tenemos ningún reporte de falta de abasto ni en Aguadulce ni en ningún lugar del estado. ¿Perdón? La detención de Duarte no fue una promesa de campaña, fue un compromiso. No, yo no hago promesas, yo me comprometo. Y el compromiso lo he cumplido en la parte que a mí me corresponde. Logramos en primer lugar que este pillo se fuera del gobierno del estado de Veracruz, que se fuera el 12 de octubre, mes y medio antes de que terminara su gobierno. Si se hubiera quedado, igual se lleva hasta el Palacio de Gobierno. Faltaba un poco para terminar, pero estaban acabando con lo poco que quedaba. Logramos eso. Logramos que la Procuraduría General de la República atrajera las averiguaciones que ya se habían iniciado en Veracruz y mismas a las que no se les había dado curso porque había una complicidad obvia del fiscal en ese momento, Luis Ángel Bravo. Logramos que la Procuraduría atrajera las investigaciones, las carpetas de investigación y se dictaran órdenes de aprehensión contra Duarte y buena parte de sus cómplices. Hoy la responsabilidad de ejecutar la orden de aprehensión en contra de Javier Duarte y en contra de las demás personas involucradas en estos hechos está en manos de la Procuraduría General de la República en lo que se refiere al ámbito internacional y toda la zona que corresponde a otras entidades federativas. Nosotros en Veracruz tenemos la responsabilidad de coadyuvar con el Procurador General de la República para su detención y lo estamos haciendo en Veracruz, que es donde el gobierno del estado de Veracruz puede hacerlo a través de la Secretaría de Seguridad Pública y a través de la Fiscalía. Estoy totalmente cierto de que se le va a detener, pero hay algo que quiero recordar, porque he visto en los últimos días que se me pretende hacer responsable de que Duarte no esté en prisión. Si yo tuviera la posibilidad de hacerlo, de detenerlo fuera del país, personalmente iría y lo detendría, no tengan ninguna duda. Pero algo que hay que recordar, a partir de que fui gobernador electo, logramos recuperar más de 1.250 millones de pesos que este pillo y su banda se habían llevado. Y este mismo mes vamos a anunciar las primeras inversiones por más de 500 millones de pesos para renovar instalaciones hospitalarias, renovar equipo, mejorar las condiciones de hospitales, incluyendo el hospital de Coatzacoalcos. Es decir, ya logramos objetivos muy importantes que tienen que ver con la recuperación de una parte, aunque sea mínima, de lo que se robó esta banda. Y logramos también que la Procuraduría General de la República le dictara orden de aprehensión. Yo he cumplido mi palabra y la voy a seguir cumpliendo. Señor, nada más, en el caso de Aguadulce, específicamente en las situaciones de las últimas horas, se mencionaba que no habría clases durante la siguiente semana, ante el temor, ¿no?, de que continúen los saqueos, y sobre todo, en el caso de Coatzacoalcos, ¿qué se va a hacer? Porque se prevé también que sigan los bloqueos justamente por la cuestión esta del gasolinazo, y también mencionaba que se iban a retirar concesiones. ¿Cuántas van? A ver, en el caso de Aguadulce y de todo el estado, no se han suspendido ni se van a suspender las clases. No hay ninguna razón para suspenderlas, hay plena estabilidad, seguridad, no hay ningún problema adicional que implique poner en riesgo a los niños o que indique que los niños están en riesgo y que se deben suspender clases. No se van a suspender de ninguna manera. En el caso de Aguadulce me decía de alguna otra cosa. De los bloqueos. A ver, nosotros hemos sido muy precisos y vamos a cumplir siempre lo que decimos. Dijimos que si se manifestaban pacíficamente, es decir, sin afectar derechos de terceros, respetaríamos el derecho a su libre expresión, manifestación de las ideas. Pero que si bloqueaban las calles, si bloqueaban avenidas, si bloqueaban carreteras, los concesionarios de servicio público de transporte con concesión estatal serían sancionados con la nulidad de su concesión y así lo vamos a hacer. Hasta el día de hoy se han iniciado ya 67 procedimientos, pero no solo son los bloqueos. Hemos detectado también que en los actos vandálicos sucedidos en Aguadulce, en Nanchital, con menos intensidad en Minatitlán, pero particularmente en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, en esos actos vandálicos participaron muchísimos taxis
que ya tenemos identificado. ¿Qué fue lo que pasó? Que durante el gobierno de Fidel Herrera y el gobierno de Javier Duarte, cómplices de la delincuencia organizada, como todos lo sabemos, se otorgaron concesiones a delincuentes, no a taxistas. Y por eso los delincuentes están utilizando los taxis para delinquir y para halconear, como se dice comúnmente. Obviamente vamos a cancelar esas concesiones y todas las que sean necesario cancelar como consecuencia de alguna infracción que se haya cometido. Señor gobernador, Teresa Morales, de Olmeca TV y XFM, perdón. Ya hasta se le olvidó el trabajo de tantos medios que representan. Hablaba tajantemente de esta pena, ¿no? De hasta 10 años de personas que la tiraron contra los veracruzanos. Propiamente aquí en Coatzacoalcos nos sucedió que en una entrevista, pues logramos entrevistar a una persona que se hacía pasar como taxista y horas después fue pues capturado por realizar actos de rapiña en una tienda de autoservicio. La situación es de que algunos líderes también nos están reportando que esa persona al día siguiente fue liberada y bueno, nos enviaron algunas fotografías donde el taxista pues está liberado en una plaza comercial realizando otros movimientos. ¿Qué garantía hay entonces de la seguridad y la justicia para nosotros? Bueno, le rogaría que me diera los datos, no le puedo contar exactamente en ese caso porque hay 530 detenidos. Algunos han sido puestos en libertad, un número pequeño, porque solo cometieron infracciones de carácter administrativo. Los que tienen acreditada responsabilidad en robo agravado y actos de terrorismo están sujetos a proceso penal. Señor gobernador. Adelante, Carvajal. Perdón. ¿Cuántas personas? Perdón. Es que ya estaba por acá el compañero. Usted ya va en segunda ronda. De los terrenos, ¿cómo va el proceso que le había encargado a Franco? No, eso lo tenemos que mantener en reserva, pero va avanzando. Con estos hechos violentos, señor, ¿cuántas personas perdieron la vida? Y hay una situación que usted menciona únicamente Autosol, y nosotros fuimos testigos del saqueo a Obama, del saqueo a FAMSA, del saqueo a Chedraui 2 y otros establecimientos. Nomás mencionó a Obama. ¿Cuántas personas han perdido la vida en estos hechos violentos? Nadie perdió la vida en estos hechos violentos. En Agua Dulce hubo un caso de una persona que fue atropellada precisamente por esta situación, y no sé en qué otras partes del estado, pero sí hay registro de personas fallecidas. Sí, una persona fue atropellada, bien lo dijo usted. No fue consecuencia de un hecho violento, fue producto de un atropellamiento. Y en el caso de Coatzacoalcos, lo que tenemos registrado es Autosón. Chedraui no registra ninguna afectación en Coatzacoalcos. Yo ayer me reuní precisamente con los propietarios de la cadena y las demás empresas, cuando menos, no han presentado ninguna denuncia. Vamos a checar si FAMSA y BAMSA, ¿cómo se llama? BAMA, si hay alguna, si tuvieron alguna afectación, y la reportamos. Hoy tuvimos reunión precisamente en la zona militar de Veracruz con el grupo de coordinación Veracruz para hacer un análisis, y en ese análisis no se reporta en Coatzacoalcos más que un caso, pero si hubo algo más, yo le pediría al presidente municipal que nos dé los datos y lo agregamos. A ver, no se le entregó ningún vale a ningún delincuente. Esa es una mentira. Lamento muchísimo que un acto de buena fe es un acto de solidaridad con un grupo de madres que no podían comprar alimentos, porque en toda la zona norte del puerto de Veracruz estaban cerradas las tiendas, ¿sí? Estaban cerradas las tiendas por temor a los actos vandálicos, y son madres de familia que compran día a día, que no pueden acumular alimentos por una semana o un mes. Yo me comprometí a apoyarles de mi dinero y fui y les apoyé de mi dinero. No hubo un vándalo en esa relación. Y ahí están los videos, se los puedo mostrar. Estuve personalmente entregando una tarjeta que se pueden intercambiar, un vale, para cambiarla por alimentos, y no hubo un solo vándalo. Los vándalos están en la cárcel. Señor gobernador, hay dos chiñas de la Armada Veracruz y la Laguna. En el caso de la violencia y las cosas, por ejemplo, en las zonas que usted está llamando para que en los próximos días hagan manifestaciones en los palacios municipales. Vimos que en Boca del Río también la gente prácticamente salió de sus casas a defender por este tipo de psicosis y llamados. ¿Qué se está haciendo en este caso? Bueno, la única manera de combatir la desinformación es con información. Efectivamente, el día de ayer, particularmente de la noche de antier y el día de ayer, en la ciudad de Veracruz se vivió una situación de psicosis en toda la zona conurbada, porque empezaron a correr la versión de que había personas armadas, concretamente un grupo de 50 personas en motocicleta con armas de fuego. Se empezó a alterar la población, se empezaron a preocupar, y lo que sí sucedió es que grupos de vecinos se armaron con palos, en algunos casos con armas contundentes, con machetes,
y se dispusieron a proteger su colonia, pero a protegerla de algo que no existía, porque lo que sucedió es que el secretario de Seguridad Pública toda la noche estuvo recorriendo la zona norte del puerto de Veracruz y no había un solo grupo armado. Los únicos que estaban armados eran algunos vecinos. Lo que se les pidió es que se retiraran para evitar que fuera a haber un enfrentamiento entre vecinos, que se fueran a confundir y fuera a haber un enfrentamiento. Lo que estamos haciendo es informar, hemos salido a dar conferencias de prensa ayer, el día de hoy, todos los días, y aprovecho esta para llamar a todos los veracruzanos a que no hagan caso de rumores, de comentarios irresponsables, a que en todo caso, si tienen alguna preocupación, acudan a la policía, acudan a la presidencia municipal, pregunten si efectivamente hay algún riesgo. En este momento les puedo afirmar que no hay ninguno. Muchísimas gracias. ¿Cuál es la postura del gobierno de Veracruz con respecto a que mañana la CONAGO, se presume que va a ser el gobernador ahí, va a sentarse con el secretario de Hacienda en la Ciudad de México, sobre todo para definir la postura con respecto al gasolinazo en general? ¿Está a favor el gobierno de Veracruz o en contra? Bueno, yo definí mi postura hace más de una semana. Di una conferencia de prensa para señalar que me parece una decisión inadecuada, no aceptable. Señalé también que en todo caso, antes de tomar la decisión, debió haberse consultado a los gobernadores de los estados y expresé mi solidaridad con todas las personas afectadas. Eso lo reiteraré mañana en la reunión de CONAGO con el secretario de Hacienda. Pero mi postura la definí apenas iniciado el año. Buenas tardes, soy Socorro Castillo. Tengo una pregunta. Ya es bien sabido la situación que existe en las dependencias. Por ejemplo, CAEP Coatzacoalcos. Se está haciendo limpieza, ¿no? Como usted lo ha mencionado, de los que desfalcaron y todas esas cosas. Pero ¿qué pasará? ¿Pagarán justos por pecadores o los que nada hicieron, nada tienen que temer? ¿O pagarán justos por pecadores? La verdad, quiero entender su pregunta. Lo que le quiero decir es que hay un proceso para depurar todas las instituciones públicas del gobierno que estaban absolutamente minadas por la corrupción. Hay un proceso en el cual quienes no respondan realmente a un interés definido, un interés positivo de la población, pues no tienen nada que hacer. Hay un proceso de depuración producto de la alternancia. Si no hubiera habido alternancia en Veracruz, seguiría la misma corrupción. Tenemos que combatir la corrupción a fondo. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, me tengo que retirar. Muchas gracias.